Los 10 guerreros medievales más letales de la historia, clasificados y explicados. Prepárate para descubrir a los 10 guerreros medievales más letales de la historia, desde Hereward the Wake hasta William Marshall. Estos hombres cambiaron el rumbo de reinos enteros con estrategia, coraje y astucia. Si quieres conocer sus hazañas y secretos que pocos saben, dale like, suscríbete y comparte este video, y acompáñanos en un viaje épico al corazón de la Edad Media. En la Edad Media no había dragones ni hechiceros como en las películas, pero sí existieron hombres capaces de cambiar el destino de reinos enteros con la espada, la lanza o, a veces, con su ingenio. Sus nombres quedaron grabados en las crónicas, en las canciones de trovadores y en las leyendas que sobrevivieron siglos. No eran solo combatientes, eran estrategas, líderes y símbolos de poder. Hoy haremos un viaje por esos tiempos de acero y sangre para conocer a los 10 guerreros medievales más letales de la historia, contados de manera clara, con sus hazañas y curiosidades. Prepárate, porque esto no es fantasía. Estas son historias reales de hombres que marcaron su tiempo. 10. Hereward the Wake, el rebelde que no se rindió. En los turbulentos años posteriores a la conquista normanda de Inglaterra, surgió un héroe inesperado, Hereward the Wake. No era un rey, ni siquiera un noble poderoso, sino un terrateniente de Lincolnshire que se convirtió en líder de una resistencia casi legendaria. Su fortaleza no estaba hecha de piedra, sino de pantanos. Desde la isla de Ely, un terreno rodeado de marismas casi impenetrables, Hereward convirtió el paisaje en su mejor arma. Mientras los normandos avanzaban confiados, él usaba tácticas guerrilleras que parecían salidas de un manual moderno. Uno de sus trucos más recordados fue incendiar los cañaverales que rodeaban Ely. El fuego y el humo desorientaban a los soldados de Guillermo el Conquistador, obligándolos a internarse en caminos fangosos donde la armadura se transformaba en una condena. Muchos caían al agua y se ahogaban bajo el peso de su propio hierro. El problema para los normandos fue tan grande que se vieron obligados a construir torres flotantes y pasarelas improvisadas para poder entrar al corazón del pantano. Esa creatividad en el enemigo es prueba de cuánto los desesperó Hereward. Aunque su vida está envuelta en la mezcla de historia y mito, lo cierto es que su resistencia retrasó la consolidación normanda. En el folclore inglés quedó como símbolo de rebeldía, un hombre común que, con astucia y coraje, puso en jaque al ejército más temido de su época. 9. Harold Godwinson, el último rey sajón. Si alguien merece el título de guerrero incansable es Harold Godwinson, el último rey anglosajón de Inglaterra. Su breve reinado en 1066 fue una auténtica maratón de batallas. Cuando el rey Harald Hardrada de Noruega invadió el norte con un ejército vikingo, Harold respondió con una marcha forzada de casi 300 kilómetros en apenas 5 días, desde Londres hasta York. Una hazaña física y logística impresionante. Allí sorprendió al enemigo en la batalla de Stamford Bridge, derrotando brutalmente a los vikingos y poniendo fin a siglos de incursiones nórdicas. Pero apenas tuvo tiempo para respirar. Días después, Guillermo de Normandía desembarcaba en el sur. Harold volvió a movilizar a su ejército agotado y lo enfrentó en la batalla de Hastings. Confiado en la disciplina de sus hombres, los dispuso en la famosa muralla de escudos sajona. Durante horas resistieron las cargas de la caballería normanda hasta que Guillermo recurrió a una estratagema: fingir retiradas para hacer que los ingleses rompieran filas. Cuando la formación se desarmó, los normandos rodearon a Harold. Según la tradición, murió atravesado por una flecha en el ojo. Lo que hace tan especial a Harold es que, en apenas 3 semanas, libró 2 de las batallas más significativas de la historia inglesa. Estuvo a un paso de cambiar el rumbo de Europa, y aunque cayó, lo hizo luchando con una resistencia casi sobrehumana. 8. Sir John Hawkwood, el mercenario de oro. En el siglo XIV, Italia era un tablero donde las ciudades, estados competían por poder y riqueza. En medio de ese caos apareció un inglés que se convirtió en leyenda: Sir John Hawkwood, líder de la temida Compañía Blanca. Hawkwood había ganado experiencia en la Guerra de los 100 años y llevó su talento militar a la península itálica. Allí revolucionó la manera de luchar con tácticas que combinaban disciplina y creatividad. Su invención más famosa fue la llamada Fortaleza Móvil, una formación cerrada de infantería y ballesteros rodeando a la caballería y a los suministros, avanzando como un bloque impenetrable. Era, en pocas palabras, un tanque medieval a pie. Las ciudades italianas lo contrataban pagando sumas colosales. Florencia, por ejemplo, le ofreció hasta 13.000 florines al mes, el equivalente a varias toneladas de oro. A cambio,
Hawkwood ofrecía campañas rápidas y demoledoras que ahorraban años de asedios. Curiosamente, no era un carnicero sin cerebro. Evitaba combates innecesarios y prefería desgastar psicológicamente al enemigo con amenazas y maniobras. Su legado no fue solo la sangre derramada, sino la idea de que la guerra era también cuestión de cálculo y diplomacia. Muchos lo consideran un precursor del arte militar moderno. 7. Sir John Chandos. John. El cerebro tras las victorias. Entre los caballeros que sirvieron a Inglaterra en la Guerra de los 100 años, pocos brillaron tanto como Sir John Chandos. Fue consejero y mano derecha del Príncipe Negro, y se ganó la reputación de ser uno de los estrategas más ingeniosos de su época. Su momento estelar llegó en la batalla de Poitiers en 1356. Los ingleses estaban en clara desventaja numérica frente a los franceses, pero Chandos ideó un plan maestro. En vez de enfrentarlos de frente, los atrajo hacia un estrecho camino flanqueado por bosques. Allí, los arqueros emboscados destrozaron a los caballeros franceses, que quedaron atrapados sin poder maniobrar. El resultado fue devastador: victoria inglesa y captura del mismísimo rey Juan II de Francia. Europa entera quedó en shock. Chandos no solo era brillante en el campo, también era un hábil diplomático. Su muerte en 1370, en una escaramuza menor, fue lamentada como una tragedia nacional. Muchos cronistas aseguraban que Inglaterra había perdido gran parte de su buena fortuna con su partida. 6. Eduardo I Longshanks, el arquitecto del poder. Conocido como Longshanks por su estatura imponente, Eduardo I de Inglaterra no solo fue un rey, sino un ingeniero de la guerra. Su visión iba más allá del campo de batalla. Entendió que dominar un territorio significaba controlar su infraestructura. Durante sus campañas en Gales y Escocia, diseñó una red de castillos que parecían sacados de un manual de ajedrez. Fortalezas como Caernarfon, Conwy, Harlech y Beaumaris no eran simples muros. Formaban parte de un sistema conectado por caminos de suministro que permitía desplazar tropas rápidamente. Era una especie de Internet militar del siglo XIII. Además, reformó la composición del ejército inglés. Introdujo los Hovelars, caballería ligera ideal para emboscadas y persecuciones, que complementaba a los caballeros pesados. Esta mezcla le dio a Inglaterra una flexibilidad táctica poco común en la época. Eduardo I dejó claro que la guerra no se ganaba solo con espadas, también con logística, carreteras y visión a largo plazo. 5. Eduardo, el Príncipe Negro, el terror de Francia. Hijo de Eduardo III. Eduardo de Woodstock, conocido como el Príncipe Negro, fue la pesadilla de Francia. Desde joven comandó ejércitos y convirtió al arco largo inglés en un arma revolucionaria. En la batalla de Crecy, 1346, colocó a sus arqueros en posición elevada. El sonido de las cuerdas tensándose en perfecta sincronía, apodado música del trueno, sembraba terror antes de que las flechas siquiera tocaran el suelo. La lluvia de proyectiles destrozó a la caballería francesa, blindada pero indefensa ante la puntería inglesa. El longbow no era cualquier arco, requería una fuerza descomunal para tensarlo, pero en manos expertas podía perforar placas de acero. Era la democratización del campo de batalla. Un campesino bien entrenado podía abatir a un noble en armadura. El Príncipe Negro entendió ese potencial y lo explotó como nadie. Sus campañas no solo fueron militares, también psicológicas. Impuso respeto a través del miedo y la innovación. Si hasta ahora te están dejando boquiabierto estas historias de valentía y estrategia, espera a ver quién se lleva el puesto número 1. Su historia te va a sorprender y cambiar la manera en que ves a los guerreros medievales. No te vayas, quédate hasta el final. Y recuerda darle like, suscribirte y compartir para no perderte nada de este viaje épico. 4. Guillermo el Conquistador, el maestro de la logística. En 1066, Guillermo, duque de Normandía, cruzó el Canal de la Mancha y cambió la historia de Inglaterra. Su victoria en Hastings no fue casualidad, fue fruto de organización y visión estratégica. Guillermo dividió su ejército en oleadas. Primero los arqueros, luego la infantería ligera y finalmente la caballería pesada. Esa combinación dinámica rompió la muralla de escudos sajona que parecía impenetrable. Pero lo más sorprendente fue su capacidad logística. Tras desembarcar, ordenó desarmar los barcos para reutilizar la madera en torres de asedio y fortificaciones. Convertir los navíos en armas fue una jugada brillante que ahorró tiempo y recursos. Gracias a él, Inglaterra no solo cambió de gobernante, cambió de identidad. La fusión anglosajona y normanda transformó el reino en la potencia que dominaría siglos después. 3. Ricardo Corazón de León. Disciplina en medio del caos. Entre todos los reyes cruzados, ninguno brilla tanto como Ricardo I de Inglaterra, el célebre Corazón de León.
Su reputación no se basaba solo en el coraje, sino en la disciplina casi quirúrgica con la que comandaba. Un ejemplo magistral fue la batalla de Arsuf en 1191. Mientras marchaba por la costa bajo constante hostigamiento de Saladino, mantuvo a su ejército en formación compacta durante kilómetros. Resistió provocaciones y esperó el momento exacto para ordenar la carga de su caballería. El contraataque fue tan preciso que desbarató a las fuerzas musulmanas en cuestión de minutos. Ricardo mostraba que la paciencia y el control podían ser más letales que la furia. Su guardia personal, formada por unos 200 caballeros de élite, era tan temida que inspiró el modelo de órdenes militares posteriores. 2. Enrique V, el genio de Agincourt. En 1415, un ejército inglés exhausto y enfermo se enfrentó a una fuerza francesa muy superior en Agincourt. Allí, el rey Enrique V demostró que la inteligencia táctica podía derrotar a la superioridad numérica. Mandó colocar estacas de madera afiladas en ángulo frente a sus tropas para frenar a la caballería enemiga. El terreno embarrado hizo el resto. Los caballeros franceses quedaron atrapados, hundiéndose bajo el peso de su armadura. Mientras tanto, los arqueros ingleses disparaban sin cesar. El campo se convirtió en una trampa mortal. En un movimiento polémico, Enrique ordenó ejecutar a prisioneros franceses al temer que pudieran armarse de nuevo. Fue brutal, pero aseguró la victoria. Su genio estuvo en transformar un campo enlodado en un arma letal. 1. William Marshall, el caballero perfecto. Encabezando la lista está William Marshall, considerado por muchos el caballero más grande de la historia. Nacido en 1146, no heredó su poder. Lo ganó en el campo de batalla y en los torneos, donde logró más de 55 victorias sin una sola derrota. Y no eran juegos inofensivos. Los torneos medievales eran combates casi de guerra real. Su momento de gloria llegó en la batalla de Lincoln, 1217. Con más de 70 años, Marshall lideró una carga de caballería que aplastó a los franceses y aseguró el trono del joven Enrique III. Imagínalo. Un anciano en armadura pesada dirigiendo a los mejores caballeros de su tiempo hacia la victoria. Pero su legado no se limitó al campo de batalla. Fue mediador político, defensor de la Magna Carta y regente de Inglaterra en tiempos de crisis. Incluso en su muerte dejó huella. Pidió ser enterrado como templario, y su tumba en Londres sigue siendo lugar de peregrinaje histórico. William Marshall encarna la combinación perfecta de valentía, sabiduría y lealtad. Un guerrero que, más que matar enemigos, ayudó a dar forma a una nación. La Edad Media no fue un tiempo de simples espadazos, sino un laboratorio de estrategias, logística y liderazgo. Desde Hereward, que convirtió pantanos en fortalezas, hasta William Marshall, que unió la espada con la diplomacia, estos 10 hombres demostraron que ser guerrero significaba mucho más que blandir acero. Cada uno, a su manera, dejó una huella imborrable en la historia, y aunque hoy los vemos como figuras lejanas, lo cierto es que moldearon el mundo en el que vivimos, y ahí tienes la lista completa de los 10 guerreros medievales más letales de la historia. Desde tácticas brillantes hasta coraje sin igual, cada uno dejó una marca imborrable en su época. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? Déjanos tu comentario, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video para seguir explorando juntos las leyendas que hicieron historia. ¡Hasta la próxima!